Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Oramos una vez más. Señor, te damos gracias porque podemos estar frente a ti, frente a tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido cantar a tu nombre y este culto que llevamos adelante, Señor, lo hacemos en nombre tuyo, Señor. Así también como vamos a participar en algunos minutos de los elementos en los cuales nos recuerdan el testimonio vivo de lo que una vez hiciste en la cruz y que hoy todavía sigue vigente para todo aquel que cree, que se acerque a ti, Señor. Nosotros, algunos de nosotros que hemos creído, que nos has salvado, que nos has rescatado, vamos a recordar esta verdad, Señor. Y gracias porque también estas cosas que podemos hacer son buenas y son útiles para nosotros, para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con diligencia. Ayúdanos a poder tomar en serio, Señor, esto, porque se trata de una vida eterna o de una muerte eterna. Señor, ayúdanos a poder mirar tu palabra, Señor, que tu palabra nos lleve a reflexionar sobre ti, sobre nuestra condición, sobre cómo estamos delante de tu misma presencia, Señor. Y gracias nuevamente por poder estar en este lugar compartiendo tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vivimos en tiempos donde muchas veces compiten por nuestra atención ideas, ideologías y enseñanzas que muchas veces confunden más y más a los hombres. O sea, hay muchas cosas que pareciera que estamos más informados, generalmente mucho más informados, pero a su vez estamos más desinformados. O sea, no sabemos cuál es la verdad y se hace muy relativa. Cuando pareciera que tenemos que estar más comunicados, estamos menos incomunicados. Cuando tenemos que estar menos incomunicados, estamos más incomunicados. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Sí, en una era de la comunicación es donde las relaciones se han perdido. Y eso es algo raro. Y no solamente eso, sino que todo lo que gira alrededor de este mundo, todo lo que viene y lo que nuestra mente empieza a percibir y lo que nuestra mente empieza a tener como una enseñanza que tal vez pueda ayudarme para mi vida, para mi familia, para mi futuro, no es claro. No es claro. Y ya no se sabe cuál es la verdad. Y la verdad ya se ha perdido. Pero eso no pasa con el Señor, no pasa con el Evangelio del Señor. Y no tiene que pasar con la iglesia, porque la iglesia tiene la verdad de la palabra de Dios. La iglesia tiene la única verdad verdadera, podríamos decir. La verdad que es el Evangelio de Cristo, que es para el hombre todo lo que necesita escuchar, todo lo que necesita para su vida, reconciliarse con Dios. Y eso está dentro de la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio es lo que la iglesia tiene como una fuerte ciudad, como ese texto que memorizamos de Isaías capítulo 26. Es la fuerte ciudad que tenemos. Son los muros y los antemuros que Dios pone alrededor nuestro. Es algo seguro, es algo que no cae. Y es el Evangelio del Señor. Y eso lo tiene la iglesia. Y la iglesia tiene la obligación, y tenemos cada uno de nosotros la obligación, de decir esta verdad al mundo. De hablar esta verdad al mundo. Esta verdad que transforma vidas, que cambia vidas, que es lo que la gente necesita escuchar. Y es esta verdad, la cual y esta enseñanza que nosotros recibimos del Evangelio, que no nos podemos callar. Necesitamos hablarla, tenemos que hablarla. Y cuando vamos ingresando acá en la última parte donde Pablo ya está cerrándole la carta a Tito, esta epístola a Tito, en medio de todo esto, él sabía que la iglesia necesitaba no solamente hablar la verdad, sino que necesita anclar su vida y su misión en lo que es verdaderamente confiable. ¿Y qué es verdaderamente confiable para la iglesia? ¿Qué es verdaderamente confiable para todo hombre?
lo que es verdaderamente confiable para todo hombre es, y espero que esta sea tu respuesta, la palabra del Señor, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la roca fuerte. La palabra de Dios es lo que yo me tengo que apoyar, es lo que yo tengo que mirar. Y no solamente eso, es lo que tengo que enseñar. Es lo que quiero que mi familia aprenda, que mis hijos aprendan, que la iglesia aprenda, que la sociedad vea que tenemos la palabra del Señor, que Dios nos ha hablado. Hermanos, ¿no es maravilloso que Dios nos ha hablado? Que Dios nos ha dado su palabra, que Dios ha dado la palabra para todo hombre, para todo aquel que quiera acercarse a Él. Dios ha hablado. El creador del mundo, el creador del universo nos ha hablado en su palabra. Y es algo tan precioso. Y es algo que lo tengo acá, lo tengo a la mano, lo tengo a la vista y yo lo puedo leer cada día. Lo puedo estar leyendo, lo puedo estar memorizando, atesorando en mi corazón, lo puedo estar hablando, lo puedo estar orando, meditándolo, dándole gracias al Señor por su palabra. Puedo hacer todas esas cosas. Puedo cansarme, puedo irme a dormir y mientras estoy durmiendo me desvelo y de vuelta puedo ir a la palabra. Porque está Dios ahí hablándome. Y es algo tan precioso. Y a su vez es algo que no solamente es precioso, sino que como dice Pablo acá, le dice a Tito que hay una declaración digna de confianza. Hay una verdad digna de confianza. Y esta verdad digna de confianza es la centralidad del Evangelio. Es el Evangelio de Cristo, que no solo debemos creer, sino también proclamar con insistencia en un mundo relativo. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué se nos dice que tenemos que proclamar la palabra del Señor? ¿Por qué le tenés que hablar a un familiar tuyo que no conoce al Señor? A un compañero de trabajo, a un amigo, a alguien que viene por primera vez a este lugar. ¿Por qué tenemos que hablar el Evangelio? Porque es lo que cambia el corazón. Es lo único que puede cambiar tu corazón. Es lo único que te puede dar el cambio de vida que necesitas. Si querés tener un hogar transformado, necesitas la gracia del Señor, necesitas la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo. Si querés ser un mejor esposo, necesitas el Evangelio de Cristo. Si querés ser una mejor esposa, necesitas el Evangelio de Cristo. ¿Querés ser un mejor hijo? Necesitas el Evangelio de Cristo, necesitas la palabra del Señor y su enseñanza. Por eso es algo digno y es algo digno de confianza. Y Pablo quiere que los que han creído en Dios vivan una fe activa, práctica, útil. No solamente esa fe que vos vivís, que yo vivo, es algo práctico, vivo, útil. No solamente es para mí, sino que también es para aquellos que nos rodean. Tal vez eras una persona hostil con tu familia antes de que Cristo te salvara. Cuando Cristo te salvó, cambió tu corazón, ¿qué pasó? Ya te das cuenta que no sos tan hostil y que ya ahora no te enojás por cualquier cosa o no insultás o ya ha cambiado. ¿Y a quién benefició también? A los que están alrededor tuyo. El Evangelio beneficia no solamente mi vida, sino que beneficia a aquellos que rodean mi vida. Y a partir de ahora ese Evangelio empieza a salpicar y se empieza a ver la transformación en mi casa, en mi matrimonio, en mis hijos, en el trabajo, cuando voy al almacén, cuando me junto con familiares, empiezan a notar el cambio del Evangelio. Porque hay enseñanzas que me han transformado. Hay una verdad que me ha transformado. Y hoy, al considerar este pasaje, quiero que podamos ver que una fe verdadera no es pasiva, ni tampoco es indiferente. Una fe verdadera no está quieta, no está dormida, ni tampoco es indiferente a lo que está pasando alrededor. No se trata de eso. Es una fe que abraza la verdad del Evangelio y se manifiesta en una vida entregada a las buenas obras. Y debemos considerar en esta mañana una respuesta genuina a lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso dice ahí en Tito 3:8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Quiero dividir esto por lo menos bajo 4 encabezados, para que lo podamos recordar bien. El primero es
que hay una palabra fiel. Hay una palabra fiel. El segundo elemento que acá también encontramos es que hay y tiene que haber una insistencia firme. Tengo una palabra fiel, hay una palabra fiel, pero también tiene que haber una insistencia firme. El tercer elemento que acá Pablo está hablándole a Tito, diciéndole que hay un fin activo, que esta fe es activa, que esta fe no está dormida, es activa, camina, está viva. Y el cuarto elemento, hay un sentido bueno y útil. Entonces, veamos ahí el primer elemento, palabra fiel, es esta. Noten que ahí Pablo dice y se refiere a algo digno de confianza. Cuando leemos ahí, también leemos esto en Tito capítulo 1, versículo 9, cuando dice que tiene que elegir ancianos, pastores para la iglesia, le dice una cosa, tiene que ser retenedor de la palabra fiel. De la palabra fiel. Otra vez aparece acá la palabra fiel. Como también ahí aparece en nuestro texto acá. Es una palabra fiel. No te olvides, Tito. Es como que en el capítulo 1, versículo 9, está diciéndole, esta es una palabra fiel para ser enseñada. Es una palabra fiel que vos primero tenés que tener, tenés que retener y tenés que enseñar. Ahora es una palabra fiel que le va a servir el Evangelio de Cristo, el Evangelio en el cual han creído, la verdad del Evangelio, como dice ahí en los primeros versículos de Tito 1. Esto es tan bueno y es algo tan fidedigno que les va a servir a toda la iglesia para que vivan en comunidad, para que sean buenos esposos, para que sean buenas esposas, para que los ancianos sean buenos consejeros, las ancianas sean buenas consejeras, para que los jóvenes se sujeten a los ancianos, a las ancianas, para que los esclavos sean unos buenos empleados. Todo eso es una palabra fiel. Y ahora es como que pone el moño y lo cierra y lo vuelve a recordar. Acordate que todo esto está bajo la base del Evangelio de Cristo, sobre la confesión de los versículos del capítulo 3, versículo 3 al 7, esa confesión es lo que es una palabra fiel. Todo esto es el Evangelio. El Evangelio no es algo que yo creí un día, el Evangelio es algo que el Señor me salvó y ahora lo vivo todos los días. Cada vez que abrís la palabra de Dios te encontrás con el Evangelio. Cada vez que memorizás la palabra de Dios tenés el Evangelio. El Evangelio está por todas partes en la palabra del Señor. Cuando leemos las Escrituras está en el Evangelio. Leemos los Salmos y está el Evangelio. Leemos Génesis capítulo 1, versículo 1 y está el Evangelio ahí. Porque Dios mismo es el Evangelio. Es la buena noticia de que se está acercando al hombre. Entonces, esto es una palabra fiel. Pablo le está diciendo, no te olvides, es una palabra fiel, confiable, segura, podríamos decir, digna de confianza. Pero noten que dice que es una palabra. O sea, lo que está indicando es una afirmación y un mensaje específico. No es cualquier palabra. El mensaje del Evangelio no es entre tantas cosas que vos tenés como opción para que tu vida sea mejor. No es como una canasta de cosas que tenés ahí y que vos estás buscando a ver qué me sirve y revuelvo y saco lo que me es más útil. No, el Evangelio es lo único que te puede ayudar. El Evangelio es lo único que te puede salvar. El Evangelio es lo único que puede traer verdadera paz a tu vida. El Evangelio es lo único que trae verdadera felicidad a tu vida. No es otra opción entre muchas, es la única. Es la única. No es que podés probar hoy con Cristo. Probaste tantas cosas. ¿Por qué no probás con Cristo? No. ¿Qué es esto? ¿Una Coca-Cola, una Pepsi, una Sprite? A ver qué gusto, qué me gusta más. No es lo único. Todo lo demás es amargo. Ahora Cristo es dulce y para nosotros su palabra es dulce. Y no solamente eso, es más dulce que la miel. Y su palabra nos trae salvación, nos trae vida eterna. Por eso lo que es digno de confiar es la palabra del Señor, la palabra del Evangelio. Esta frase formula una afirmación solemne usada por Pablo muchas veces. La utilizó varias veces el apóstol Pablo en otras cartas. Por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Miren, acompáñenme ahí para que vean cómo él lo utilizaba también.
Primera de Timoteo 1:15. Noten que dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué es? ¿Es una nueva palabra? ¿Es otra? No, lo mismo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel, palabra fiel. Noten ahí en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, también, versículo 1. Otra vez, ¿qué dice Pablo? Palabra fiel. No es cualquier palabra, es una palabra fiel. Es la palabra del Evangelio. Y noten también ahí en el capítulo 4, versículo 9 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4:9. Hablando de Timoteo, Timoteo está pasando los versículos. Así que vamos bien, la velocidad. Bien, bien. Porque por ahí me dice, anda más lento, porque si no. Primera de Timoteo 4:9. Otra vez, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Y a qué se refiere esa palabra fiel? Acá en Tito. Al mensaje y al resumen del Evangelio de los versículos 3 al 7. Esto es una palabra fiel. ¿Qué hay otra cosa más fiel que el Evangelio de Cristo? Nada, nada, no existe nada. Eso es lo que yo tengo que poner el ojo. En esto es lo que yo tengo que perseverar y yo tengo que predicar. Esta es la palabra que me va a sostener, la palabra del Evangelio. ¿Cuándo? Desde el momento que creíste hasta el momento que tu último suspiro ya luego partas con el Señor. Esa palabra fiel es la que te sostiene. En los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, en los momentos de dolor, en los momentos de aflicción, en los momentos de alegría. En todo momento, la palabra fiel del Evangelio es la que tiene que ser recordada, es la que tiene que ser proclamada. La salvación por gracia, la regeneración por el Espíritu y la esperanza de la vida eterna. Por eso dice, palabra fiel es esta. Y eso no significa solamente que esos versículos pudieran ser una conocida confesión de fe entre los cristianos primitivos. Dice que esta era como su confesión de fe, armada, escrita. Esto era lo que ellos creían y confesaban. Cada iglesia que tenía el Evangelio tenía esta misma confesión, sino que nos da la pista inmediata de la clase de respuesta que Dios requiere de nosotros. Dios nos está diciendo que esta palabra es fiel y eso tiene que ser una convicción para tu vida y para mi vida. Esta palabra es fiel. Ahora, si es fiel, es una seguridad para mí. Y no solamente eso, yo la tengo que, si es algo bueno, digno, confiable, yo lo tengo que hablar. A veces hay un cierto temor de compartir el Evangelio con otros por un montón de cosas. Miedo al rechazo o lo que sea, de que me dejen de lado. Puede haber ciertos temores, hasta que quizás me maten, no sé. Pero yo tengo que saber que encima de todo eso, lo que me pueda pasar, cuando yo predico el Evangelio, estoy haciendo lo correcto, porque es una palabra fiel. Es fiel. Y no solamente eso, es digna de ser recibida, Y es algo que no es mentira, porque en el capítulo 1, versículo 2 de Tito, él dejó bien en claro, Dios que no miente, por supuesto, Dios no miente, tenemos la verdad de la palabra del Señor. Y eso es bueno poder proclamarlo, el Evangelio es fidedigno. ¿Y qué entonces? Que debemos confiar en el Señor y sus promesas y ponernos en sus manos, porque esa palabra me ha transformado a mí, te ha transformado a vos. Si esa palabra te transformó verdaderamente, si me transformó a mí, entonces es digna de confianza. Y yo tengo que confiar en el Señor, cada día, cada momento, en que Él me va a sostener. Él me va a sostener. No cantamos un precioso himno, Él me sostendrá. ¿Por qué? Porque me ama es el Salvador. Él me va a sostener. Y Él nos sostiene por medio ¿de qué? De su palabra. Así como sostiene el universo por medio de su palabra, sostiene mi vida. Si sostiene el universo por medio de su palabra, ¿no nos va a sostener a nosotros? ¿A nosotros? ¿Qué somos dentro del universo del Señor? Dentro de lo creado, que todavía nadie pudo alcanzar la insondable creación. Bueno, Él dice que sostiene por la palabra de su poder, pero Él me sostiene por el poder de su palabra, a mí también.
y es una palabra fiel. Ahora noten que sigue diciendo ahí, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza acerca de estas cosas. ¿Acerca de qué cosas? Bueno, del mensaje del Evangelio. Es lo que hay que insistir, se refiere al contenido del Evangelio mencionado. Noten que ahí expone como una expresión en el cual dice quiero. O sea, quiero es como que ahí hay un deseo del Señor. Hay un deseo, de Pablo. Quiero, y expresa ahí la voluntad firme por parte de Pablo. No es, Tito, si podés hacer esto. No, le está diciendo, quiero que vos insistas con firmeza en estas cosas. Quiero que insistas con firmeza a la iglesia sobre el Evangelio. Quiero que les hagas recordar la palabra fiel que es el Evangelio. Quiero que lo hagas, pero no solamente que lo hagas de una manera así light, liviana. No, con firmeza. Con firmeza. Y ahí eso es un verbo que implica afirmar una convicción. Es ser convincente en esto. Y quiero que lo hagas de esa manera. El Evangelio es digno de ser escuchado. Ahora hago una pregunta. ¿Somos insistentes en el Evangelio? ¿Somos insistentes o sos insistente en conocer y seguir conociendo todos los días el Evangelio de Cristo que te ha llevado a la salvación? ¿O solamente te sirvió para una vez y ahora lo tenés archivado ahí? Y ahora es como dar vuelta a la hoja y decir, bueno, a ver qué sigue en el cristianismo. ¿Qué sigue en mi vida cristiana? Y eso es lo que muchas veces pasa. Lo vivimos de esa manera y a ver con qué nuevo Dios me sorprende. Y ahí así es como se forman las nuevas olas de corrientes, de moveres, entre comillas, de Dios. Que exponen a las personas una cosa nueva y otra cosa nueva. Y ahora tiene que venir algo nuevo porque esto viejo ya pasó. Y ahora pasa de moda y ahora ya no son más los apóstoles y ahora ya son los arcángeles. Y ahora los arcángeles están pasando de moda. Y parece ser que ahora, no sé, es alguien que directamente baja del cielo. Lo vemos un fin de semana y parece que se va a otro lado. Y son cosas de hombres. Son herejías. Lo que tenemos que insistir con firmeza todos los días, cada vez que abrimos las Escrituras, es en el Evangelio de Cristo, el Evangelio que nos ha traído salvación, el Evangelio que me ha salvado y que me dice cómo caminar. Es lo que Pablo hacía. Siempre está el Evangelio de Cristo en todas las cartas de Pablo. Miren que había problemas en las iglesias, un montón de problemas. La isla de Creta, las iglesias, las vimos. Había muchos problemas. Sin embargo, él otra vez insistí con firmeza, Tito, ¿en qué? En la verdad del Evangelio. En lo que te acabo de decir, lo que nosotros tenemos ahí, en los versículos 3 al 7. Eso es lo que tenés que insistir. Porque sin eso es imposible vivir una vida transformada. Sin eso es imposible hacer buenas obras, sin el Evangelio de Cristo. Ahora dice, insiste con firmeza, afirmá con convicción, asegurá intensamente. Y noten que ahí está, no solamente es un verbo que está ahí marcando el tono de cómo lo tiene que hacer, sino que está como en un medio infinitivo. Esto lo tenés que hacer ahora y después, y después, y después, y después. Insistir con firmeza, una y otra vez. Nosotros le predicamos o tal vez le predicás el Evangelio a tus hijos. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sean necesarias. Insistí con firmeza. Estás predicando el Evangelio a un familiar, a alguien que amás, a un amigo, no sé, compañero de trabajo, a alguien cercano. Ya estás cansado, no ves fruto. Hoy el Señor nos está diciendo, insistí con firmeza el Evangelio. No te vayas, no lo rebajes. No lo vendas por otras cosas, no lo hagas más atractivo para ver si hay resultados. No, insistí con firmeza siempre dentro del Evangelio de Cristo, dentro de lo que el Señor dice en su palabra. En eso tenés que insistir con firmeza. Esto debe formar parte del ministerio de Tito. Pero también noten ahí que hay un fin activo. Y este sería el tercer elemento que tenemos, porque dice,
para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. En buenas obras. Cuando dice ahí el para qué, no, lo que está haciendo es una conjunción. Lo que está mostrando ahí es, introduce la finalidad de lo que para qué sirve el Evangelio. ¿Y para qué sirve el Evangelio? ¿Para qué sirve que yo insista con firmeza? Esta palabra que es buena, que es fiel y que ahora tengo que insistir con firmeza. ¿Cuál es la finalidad? Y acá está la finalidad. Noten que dice ¿para qué? Para que procuren, para que los que creen en Dios procuren, y ahí es un verbo también, está muy fuerte, ahí activo, que implica un esfuerzo consciente, diligente, algo que te tenés que esforzar, para que los que creen en Dios ahora procuren ocuparse en buenas obras. Entonces, si el Evangelio me lo predican a mí, Cristo me salva, me transformó, me cambió el corazón, ahora el Evangelio de Cristo me está transformando y ahora me empiezan a decir que ahora yo tengo que ser un buen esposo, porque el Señor quiere que yo lo sea. Y tengo que ser un buen padre que cría a sus hijos en la disciplina del Señor, porque el Señor me dice que así lo tengo que hacer. Pero que sea un buen hermano también dentro de la congregación, porque el Señor me dice que tengo un montón de mandamientos, de amar unos a otros, pero que también sea un buen ciudadano, que también tengo que mostrar que el Evangelio de Cristo brille en todo lo que yo hago, cómo me muevo, sea un ejemplo para los demás. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? Con una vida transformada, con el Evangelio de Cristo. ¿Pero me lleva esfuerzo? Sí me lleva esfuerzo. Y es lo que Pablo le está diciendo acá. Ese procurar significa un esfuerzo. Significa de que vos y yo trabajemos en las buenas cosas que yo tengo que hacer, que el Señor dice que son buenas. Ahora, esto lleva a no estar mirándome a mí mismo. ¿Notan que el Evangelio, Pablo dice, cuando cierra esto, lo pone todo dentro de un mismo paquete? O sea, es un Evangelio que tiene que ser vivido en una vida de comunidad dentro de la iglesia, adentro del hogar y afuera en el mundo. Esa es la palabra fiel. Ese es el Evangelio de Cristo. Yo no puedo separar y decir, bueno, el Evangelio solo lo vivo afuera en el mundo. Ya no vengo a la iglesia, ya no me ocupo de mi familia. No, acá está todo junto. La palabra fiel arranca acá en Tito, en el capítulo 1, poniendo en orden los ancianos y luego todo lo que viene. Y acá Pablo cierra con el Evangelio y dice, esta es la palabra fiel, la palabra del Evangelio que te hace vivir una vida transformada de acuerdo a todo lo que venís aprendiendo y leyendo en los finales del capítulo 2. Entonces está todo unido. El Evangelio se vive dentro de una vida familiar, de una vida de iglesia y de una vida afuera de la iglesia. Se demuestra con buenas obras. Con buenas obras. Ahora, no somos salvos por buenas obras, ya lo sabemos, pero yo demuestro el Evangelio de Cristo, que Él me ha transformado, y se demuestra en buenas obras. Se ve ahí. Ahora dice Pablo, acordate que procuren, noten que dice ocuparse. ¿Saben qué es ocuparse? Es como que alguien que se pone a liderar. Y ahí también es muy fuerte porque es un verbo que significa dirigir, presidir. Y lo que está diciendo acá en ocuparse es ocuparse o dedicarse activamente. Hermanos, en el cristianismo no hay lugar para los perezosos. No hay lugar para los perezosos. Es algo que se vive activamente. Y no estoy diciendo de hacer actividades. Bueno, ahora me voy a poner a hacer y escuelita bíblica acá, y voy a hacer campaña evangelística, y voy a discipular acá, y voy a abrir un hogar acá. No estoy hablando de eso. Sino es demostrar el Evangelio de Cristo, hablar el Evangelio de Cristo, vivir el Evangelio de Cristo, estar yo mostrando cómo es vivir una vida transformada, pero eso se hace activamente. ¿Cómo van a conocer otros cómo es el Evangelio si nos recluimos hacia nosotros?
Hoy lamentablemente vivimos en una sociedad que cada vez más nos lleva a aislarnos, a estar cerrados. Decíamos al principio, mucha comunicación y estamos más incomunicados. Pareciera que estamos abiertos al mundo, pero estamos cerrados al mundo. Ya nadie conoce nuestra vida. Todo lo que conocen de mí es de Facebook, de Twitter, de los estados de WhatsApp. ¿Y saben qué? Eso es mentira. Esa no es mi vida. Eso es una mentira. Eso es lo que uno quiere ver y lo que a uno le gustaría que otros vean. La realidad está acá parada, presente. Está cuando yo hablo con vos, o cuando vos hablás conmigo, o cuando venís a mi casa, o cuando nos encontramos en la calle, o en esta vida de comunidad. Esa es la verdad y es lo que debemos enfrentar. Y ahora acá dice, te tenés que ocupar y se tienen que ocupar. Y vos, Tito, te tenés que ocupar activamente, procurar activamente, ¿a qué? A las buenas obras. Y se refiere a acciones visibles y éticas que manifiesten la fe genuina. La fe genuina. Yo puedo ser cristiano de palabra. Que voy a una iglesia cristiana de palabra. Hasta me puedo poner una remera que diga, soy cristiano, estoy feliz. No sé, yo sigo a Jesús. Pónetela, no hay problema, nadie te va a decir nada. La realidad es cómo vivimos. Esa es la verdad de la milanesa, diríamos. Es cómo vivís en medio de las tentaciones, cómo vivís en medio de las pruebas, cómo vivís en medio cuando viene el dolor y la aflicción, cómo vivís cuando sos tentado a que otros te agreden y tenés que responder como Jesús dice que tenés que responder, bendiciendo y no maldiciendo. Se muestra en buenas obras, en buenas obras. Las obras se tienen que ver. Noten que dice ahí algo muy importante. Dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Ahora dice, los que han creído en Dios. Los que han creído en Dios. O sea, los creyentes actuales. Los que verdaderamente han sido salvados por la gracia del Señor. Yo no le puedo pedir a alguien que tenga el fruto del Espíritu cuando ni siquiera ha nacido de nuevo. Tal vez puede llegar a tener algo. Hay personas que conozco que pareciera que tienen todos los frutos del Espíritu. Pero es una gracia común de Dios, que no se la da tampoco a todos. Que manifiestan moralmente ciertas cosas que son buenas y beneficiosas para la sociedad y para mí mismo. Pero no es una persona regenerada. Ahora, lo que tiene que hacer Tito en la iglesia es hacer que estos hermanos procuren andar en estas buenas obras. ¿Cuál es la tarea del pastor? Es esta tarea. Esta es la tarea. Yo tengo la tarea de que ustedes procuren andar siempre en buenas obras y que en esto tengan diligencia, que sean fuertes y no tengan misericordia del pecado, porque la batalla es contra el pecado y es contra Satanás. No tener misericordia contra Satanás. Es nuestro enemigo y tenemos que luchar firmemente con la palabra del Señor. Por eso necesitamos la palabra del Señor como una espada en nuestras manos, porque la guerra es contra Él y contra el pecado que nos asedia. Esa es la batalla de cada día. Y así es como vamos ganando las batallas. Y así es como también muchas veces Satanás nos hace morder la lona, porque a veces caemos, pero de vuelta el Señor está levantándonos y dándonos la fuerza para seguir luchando. Es una lucha, es una carrera también, Pablo lo decía en esos términos. Y noten que somos movidos a una confianza activa y no pasiva. Una confianza activa y no pasiva. No nos sentamos a ver la salvación de Dios como los espectadores de una obra de teatro. ¿Han ido alguna vez a ver una obra de teatro? Es muy lindo a veces ir a ver buenas obras de teatro, pero uno lo ve como un espectador sentado y ve que los actores representan un personaje y lo hacen tan bien, se esforzaron, ensayaron, pero son los que están en el escenario, son los que todos lo están mirando y nosotros sentados, nadie nos conoce, nadie nos ve. Bueno, en el drama de Dios,
En este acto de Dios no hay lugar para espectadores. No, de ninguna manera. En el drama de Dios, nosotros estamos puestos arriba del escenario para que mostremos al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la realidad. No sos un espectador sentado cómodo, te lleva a moverte. Y es lo que Pablo está diciendo acá. Estamos activos, nos estamos moviendo porque tenemos una palabra fiel. Es algo que es digno de ser recibido, es algo que es digno de ser proclamado, de ser amado. ¿Cómo no va a ser digno? Si Cristo es digno de ser abrazado y amado, su obra es digna de ser contada y representada, ¿cómo no va a ser digno de que hablemos de aquel que te salvó de tu miseria, te sacó del chiquero, te sacó, como decía Charles Spurgeon, decía, te sacó del muladar al trono? ¿Cómo no va a ser digno? Te estabas revolcando en la miseria, en la suciedad, como los cerdos se revuelcan en esa basura y no podías salir de ahí. Tu carne, mi carne estaba tan podrida que salía pus de nosotros. Y sin embargo el Señor nos trajo, nos lavó, nos limpió, nos puso nuevas vestiduras y ahora estamos limpios delante de Él. ¿Cómo no es digno? ¿Cómo no es digno de llevar el Evangelio de Cristo y poner la bandera del Evangelio de Cristo en cada lugar, plantarla? Donde está el enemigo, ahí, tomar ese lugar, predicar el Evangelio y plantar la bandera de Jesucristo en cada hogar, en una vida que está atrapada por Satanás. Predicarle el Evangelio y ver que esa vida cambia y ahí le plantamos la bandera de Jesucristo, porque Él es digno, Él es digno. Y Él es totalmente digno, Él es digno de ser seguido. Nuestro capitán nos pide que seamos buenos maridos, buenas esposas, esposas amantes de sus maridos. También quiere que podamos hacerlo y aprender. Nos da las órdenes, confiamos en Él, intentamos dar el testimonio del Evangelio a los demás. Y a veces tenemos éxito, pero a veces somos rechazados. No importa, Él es digno de que lleves el Evangelio de Cristo. Él es digno de esta palabra fiel a las órdenes de Cristo. Mirándole con fe, intentamos también perdonar a nuestros enemigos, ayudar a los necesitados a superar el pecado también en nuestras vidas y encontramos que podemos hacer progreso muchas veces. Nuestra confianza en Cristo no es pasiva, es activa. ¿En tu vida Cristo es pasivo? ¿En tu vida vos notás que Cristo está quieto, está pasivo? Si no notás eso, ¿por qué nosotros estamos quietos? ¿Por qué somos pasivos cuando Él nos llena de sus favores y misericordias todos los días? Y lo que Pablo está poniendo acá en orden es lo que no podemos dejar de prestar atención, porque los versículos que nos siguen, que vamos a finalizar Tito, le va a dar una advertencia a aquellos que se están desviando de otras cosas que no son el Evangelio de Cristo. No sirven para nada, son inservibles. Y él va a decir, a los tales, desechalos. Porque lo que necesita la iglesia es poner enfrente el Evangelio de Cristo, mirarlo hacia adelante y decir, hacia allá vamos, hacia allá avanzamos. No me quedo mirando las cositas de costado, no, vamos en pos del Evangelio, vamos avanzando hacia eso. Hay terreno que conquistar, hay hombres que tienen que salir de las tinieblas a la luz admirable, el Evangelio de Cristo. Una consideración de la bondad y el amor y la misericordia de Dios en la salvación es lo que hay que proclamar, de su generosa obra justificadora y regeneradora. Eso es lo que dicen los versículos anteriores. Eso es lo que hay que proclamar. Y nos lleva a esas obras de servicio, una verdadera apreciación de cómo es Dios, de sus dones. Nos va a conducir no a un descanso complaciente en la propia esperanza de la vida eterna, sino en un ministerio voluntario, incluso entusiasta en favor de los demás. Y tomo las palabras acá de John Piper cuando dice y habla de hedonismo cristiano. El hedonismo cristiano es pensar en el otro, en el bien del otro y no en el mío propio. Pensar en que esta persona necesita conocer a Cristo porque está arruinada.
Y yo voy a hacer todo lo posible para que lo conozca. Y voy a dar mi tiempo, voy a dar mi dinero, voy a dar lo que sea para que esa persona conozca el Evangelio de Cristo. Porque quiero el bien y la alegría y la felicidad de esa persona. Pero ahora entiendo que cuando yo veo a esa persona cambiar, su alegría, su felicidad, ¿qué es? Mi alegría, mi felicidad. Y esa es la felicidad del cristiano. La felicidad del cristiano no está en verse a sí mismo. La felicidad del cristiano está en mirar al otro para alcanzar el bien del otro, que alcance a Cristo. Y cuando vemos que ha sido transformado, que el Señor lo ha cambiado, yo soy feliz. ¿No es esto lo que hizo el Señor Jesús? Hebreos capítulo 12. Por el gozo puesto delante de Él. ¿Qué sufrió? El oprobio. La felicidad de Cristo es traernos a nosotros a su propia gloria. Y ahora nosotros le alabamos a Él y le exaltamos a Él. Y Él es feliz porque era el gozo ese puesto. Sufrió todo el dolor, sufrió toda la carga, toda la ira de Dios. Él fue ahí, pero ese dolor le iba a traer una felicidad, un mayor gozo para traer a todos aquellos que Él salvare, a todos aquellos que iban a creer en Él. Los que creyeron y los que iban a creer en Él. Y eso es lo que tiene que ser el gozo para nosotros. El gozo es no que yo esté feliz conmigo mismo. El gozo es que yo soy feliz en el Señor. Soy feliz cuando lo veo a Él, cuando Él se deleita en mí, cuando Él se está regocijando y deleitándose en su santo nombre. Y yo le estoy adorando cada vez más y cada vez más. Pero ahora quiero ver esa felicidad en los otros. Y ahora creo que esto es lo que Pablo estaba diciendo, hablando de estos términos. Y ahí noten, y entramos en el último elemento. Dice, los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué quiere decir buenas? Buenas. Que es algo bueno, agradable, de un valor moral muy alto. Esto es bueno. Esto es bueno. ¿Qué otra cosa puede ser buena fuera de Dios? Bueno, puedo comer saludablemente y es bueno. Descansar bien y es bueno. Trabajar. Son cosas que Dios ha creado, buenas. Pero esto es bueno porque estamos hablando de un valor moral, agradable a Dios, pero a su vez es útil. Útil. Y ustedes saben lo que es la palabra útil, ¿no? ¿Qué te es útil? Aquellas cosas que vos tenés a diario ahí, en tu casa. Esto me es útil y me sirve para tal cosa. Esta herramienta me es útil y me sirve para esto. El auto me es útil y me lleva de un lugar a otro. La campera me es útil porque me abriga en invierno. Es útil. Son cosas útiles. Y acá lo que está diciendo es que este mensaje, este evangelio, esta palabra fiel, no solamente es buena moralmente para vivir una vida transformada, sino que también es útil, es provechosa, beneficiosa en un sentido práctico y espiritual. Y eso es algo precioso. Y es algo que yo tengo que prestar atención. A veces pensamos, ¿qué es útil en el cristianismo? ¿Qué es útil en la iglesia? Y tal vez decimos, ayudar con beneficencia es útil y es la misión de la iglesia. Tiene que hacerlo la iglesia, puede hacerlo. Si tiene los medios, es bueno y es útil. Y así otras cosas también. Pero lo que Pablo le está diciendo acá a Tito, lo que es bueno y útil para vivir una vida transformada que haga buenas obras es el Evangelio de Cristo. Es el Evangelio. Eso es bueno y útil. Y la expresión final esta motiva ahí a la aplicación de enseñar y practicar estas verdades que no solamente me salvaron a mí, sino que benefician a una comunidad. Que vos seas un buen cristiano beneficia mi vida dentro de una iglesia. Beneficia la vida del hermano que tenés al lado dentro de esta comunidad. Pero a su vez beneficia a tus parientes que ni siquiera vienen acá.
y benefician a otras personas afuera. Y es algo beneficioso. Dios nos ha cambiado y es el Evangelio el que evoca en nosotros la fe en Cristo. La predicación y el interés en las cosas del Evangelio, dice Pablo, son buenas y útiles a los hombres. Ya seas cristiano o no, lo que necesitas es el mismo mensaje de salvación. Y a veces uno puede venir a la iglesia porque tiene una dolencia física. Y a veces la gente se acerca de esa manera, ¿no? Tengo un problema, quiero que oren para que el Señor me sane. Y ese es el problema. Solamente eso. Es algo pasajero. El Señor te puede sanar, pero te tengo que dar una noticia, te vas a morir de otra enfermedad. Y te vas a achacar de otra enfermedad. Eso es algo pasajero. En la iglesia del Señor estamos hablando de cosas eternas, de tu alma, de aquello que no se puede perder, de aquello que no se puede perder. Y eso lo trae, esa esperanza, el Evangelio de Cristo. Cuando hablamos de ese glorioso mensaje del Evangelio, cuando nosotros hablamos del glorioso mensaje del Evangelio de Cristo y lo vivimos, lo compartimos en nuestro diario vivir, puede inspirar fe en Jesús por primera vez y así traer consigo salvación eterna. También el Evangelio de Cristo puede animar a los cristianos que están extenuados, pasando por pruebas. Esa es la palabra fiel, es la enseñanza. Hermanos, si hay algo que tenemos que seguir avanzando es en el conocimiento del Evangelio. Todavía nos falta mucho por conocer. Y es un tesoro tan precioso, que es digno de ser conocido. Puede animarnos, nos ayuda a proseguir en la fe, es beneficioso para todos. Y la fe sincera, la confianza en Dios a través de Jesucristo es la respuesta requerida para traer todas las realidades de la salvación genuina a nuestras vidas. Pablo concluye la sección esta. ¿Cómo la concluye? La conclusión ya estuvo en los versículos 4 al 7. Ahí la concluyó. Hizo una conclusión. Es la centralidad del Evangelio. Todo lo que venimos viendo de lo que se tenía que arreglar en la isla de Creta está ahí. Esa es la conclusión. Resultando la necesidad de este Evangelio que tiene que ser enseñado. Ahora esto tiene que ser enseñado con claridad, convicción, con ver esas doctrinas de gracia, no como mera información, sino como un fundamento para una vida transformada. Verdaderamente enseñamos el Evangelio de Cristo cuando abrimos las Escrituras, cuando lo exponemos a otros, pero a su vez cuando nos ven cómo vivimos ese Evangelio en el día a día. Eso es muy útil, muy útil. ¿No les pasa a ustedes que los anima a ver a hermanos que están pasando situaciones difíciles y ellos mismos se alientan con el Evangelio? Y hasta casi que vas a verlo para animarlos y salís vos animado. Porque tienen una fuerza y una esperanza, confían en el Señor. Y uno dice, está mal, está para atrás de salud ya. Y sin embargo tienen la fuerza que les da el Señor porque están viviendo el Evangelio. Viven el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que procurar hacer. No hay separación entre creer en Dios y hacer el bien. Vivir de acuerdo al Evangelio y no como mendigos espirituales. Estamos comiendo en la mesa del Rey. Estás comiendo en la mesa del Rey. ¿Por qué vivir como un mendigo espiritual? Estás en la mejor condición. Estás en el mejor lugar. ¿Por qué? Y en un contexto cretense, donde la mentira y la inmoralidad abundaban, ahí el Evangelio debía mostrarse tanto en palabra como en vida. Y hoy es igual. Hoy es igual. El mundo de hoy es un mundo perverso y hostil y cada vez más. Esto no va a mejorar, esto va a empeorar. Pero nosotros tenemos que seguir levantando la verdad del Evangelio de Jesucristo, porque es la verdad. Y nosotros mostramos la forma de vida de los hijos del reino que han sido transformados por la gracia del Señor. Necesitas dejar de ser espectador del drama de Dios para convertirte en partícipe activo de lo que Dios manifestó para este mundo caído. No podemos vivir quietos. Si el Señor te ha salvado, imposible que vivas quieto, imposible. Tenés algo que contar.
tenés una historia que contar. Si en algún momento a nosotros nos pasara algo, que estamos al borde de la muerte, no sé, una tragedia, y nos salvamos milagrosamente, ¿no nos llaman de todos lados para ver cómo el único sobreviviente, el único que se salvó? Y si es algo que se enteró todo el mundo, te van a llamar de la televisión, de todos lados, el único sobreviviente. Dentro del drama de Dios, de la salvación, el Señor nos ha rescatado de algo que no podíamos salir. Y es digno de ser contado. Yo no puedo creer cómo Dios me ha salvado. ¿Qué vio en mí si no hay nada? Sigue no habiendo nada. ¿Y cómo no voy a hablar del Señor? ¿Cómo no voy a decir de aquel que me salvó? Si Él no se avergonzó de mí, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Es digno de hacerlo. Podemos ver lo que Pablo fue haciendo. Él no fue relatando todo lo que había que hacer en la iglesia y a lo último le pone el cimiento del evangelio. Le pone el cimiento. Sobre esta base hay que construir para hacer todo lo demás. Las buenas obras se hacen por medio de tener el evangelio, por medio de haber creído en el Señor. Y eso es lo que explicó. Ha ido derribando con amor todas nuestras excusas. Todo lo que los pecadores necesitamos está a nuestra disposición. Podés ser diferente y el Señor te llama a que seas diferente. Y Él puede cerrar esa brecha entre lo que crees y cómo te comportás. Eso es para los que creen en el Señor. A los que el Señor ha salvado, el Evangelio de Cristo te hace ponerte en la realidad de lo que vos creés es lo que tenés que vivir. Todos los días. Y procurar eso, procurar mostrar. Ahora, a los inconversos, a los que no creen en Cristo, a todos los inconversos que pueda haber acá, el Señor está diciendo que tenés que creer en Él. Que tenés que creer en Él. No solo eso, no existe ninguna razón legítima para que no seas cristiano y respondas positivamente a Jesús. Confía en Él por completo. Confía ahora en el Señor. Confía ahora. Y arrepentite de tus pecados y cree en Cristo. No retrases más. Déjenme preguntarle algo, final, ¿no? Si no somos cristianos. Los que no son cristianos. Yo le hablo a todos acá, ¿no? Por eso están los niños. Esto es una clase de escuela de niños, de adolescentes, de jóvenes. No una clase, predicación. Para niños, jóvenes, adolescentes. ¿Quieren escuelita bíblica? Acá está. Yo siempre trato de enfocarme en todos. Pero a los más pequeños, a los jovencitos, a jóvenes o adultos que también hay. Cuando comés, a los chicos también les digo, cuando tienen el plato de comida, ¿les gusta que les sirvan todo el plato de comida? Sí. A mí me encanta comer, no solo mi plato, sino el de los demás también cuando sobra. Así que yo soy la aspiradora que va pasando y digo, ¿no comiste más eso? Venga para acá. Pero imagínense que yo vengo a mi casa y me diga a mi esposa, acá te quedó la comida y la sobra de una papa mordida, por eso, la mitad, una hamburguesa mordida en 2 partes y acá te quedó esto y me juntó ahí. Esa es tu comida. ¿Te gustaría? A mí no me gustaría. No me gustaría. Obviamente tengo hambre y lo voy a comer, pero yo quiero el plato completo. Y a veces pasa que vamos tirando hacia adelante, ¿no? Y hay algunos, no sé si han hablado con algunos que dicen, yo cristiano todavía no quiero ser, más adelante. ¿Y qué estás haciendo con eso? Estás dejando las obras. ¿Las obras para quién? Para Dios. Que el Señor se ocupe de mis migajas. Yo voy a servir al Señor cuando ya me esté por jubilar. Ahí voy a servir al Señor. Las migajas. Cuando el Señor quiere todo, si Él se dio todo. Él no nos dio las migajas.
Él nos dio el plato completo. Él bebió la copa completamente de la ira de Dios. ¿Cómo nosotros no vamos a acercarnos a Cristo? Por eso, de los niños que hay acá, todos yo quisiera que conozcan a Cristo. No importa la edad. 4 años, 5 años. Que si están escuchando que les digan a sus papás, quiero conocer a Cristo, quiero que el Señor me salve, quiero servirlo, quiero seguirlo. Eso es algo precioso. Porque no le vas a dar las migajas. Le vas a estar dando toda tu vida al Señor. Qué precioso es poder entregarle toda la vida al Señor. Él es digno. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por poder meditar en tu palabra juntos como iglesia, Señor. Y gracias por esta palabra fiel que tenemos entre nuestras manos, entre nuestros ojos. Señor, gracias por el Evangelio que nos ha salvado, que nos ha librado de la esclavitud del pecado. Gracias. Gracias, Jesús, por amarnos. Y gracias también porque no solamente eso, sino que ahora también lo vamos a poder contar de una manera tan vivida, Señor, al celebrar la cena. Te damos gracias, Señor, porque nos recuerda que te entregaste todo por nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer esto sabiendo lo que estamos haciendo. Ayúdanos a hacerlo con humildad, Señor. Y, Señor, de la misma manera que te diste todo, Señor, que nosotros como iglesia podamos entregarnos por completo a esta palabra fiel, que es digna de ser proclamada, atesorada y hablada hacia otros, Señor. Ayúdanos. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.